te traigo y me gustaría que charlemos sobre las expectativas y las decepciones, paradigmas de cambios, expectativas y decepciones. ¿Por qué? Porque a la hora de relacionarnos con nosotros mismos y con los otros es fundamental saber qué es cierto, qué es ilusión, qué es fantasía, qué es realidad, cuáles son mis expectativas, si están acordes a la realidad y cuáles son las decepciones frutos de desengaños o mejor dicho, de autoengaños. Surgieron estas preguntas y me surgió esta inquietud en una sesión que tuve hace muy poquito con mi osteópata. Bueno, un ser maravilloso que abre espacios en mi cuerpo para que yo pueda escuchar aquello que se congeló y que no deja que mi vida interna fluya libremente. Te pongo en contexto. ¿Por qué? Como ya sabes, siempre te digo que contextualizar es fundamental. ¿Por qué? Porque ya Molière lo decía, las respuestas correctas en contextos equivocados nos dan soluciones equivocadas. Y entonces vamos a contextualizar. Y de paso te cuento un poco esta historia. Hace algunos meses empecé con un dolor en la cadera derecha que se volvió bastante molesto, me dolía todo el tiempo, sentía que realmente que me incapacitaba en mi estar cotidiano, porque tanto el moverme me molestaba como el quedarme sentada, cuando manejaba era un calambre por la pierna, la verdad es que realmente me molestaba y mucho. Hacía poco que me había mudado. Yo regresé a mi casa original, a la casa grande, en donde crié a mis hijos, en la casa en que estoy, ¿no? Pensé que los esfuerzos de la mudanza, que lo emocional de volver a esta casa, me estaba removiendo cuestiones y entonces me estaba afectando a mi andar, a mi avanzar. Bueno, viste todas esas cosas que pensamos que son cosas de superficie, ya te vas a dar cuenta, cuando buscamos causas que nos den una posible solución. Bueno, así inicié este tratamiento y siempre he trabajado mucho en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es básicamente el vehículo de la tarea, ¿no? Bueno, las sesiones que estábamos haciendo, las intervenciones realmente de este terapeuta fue volviendo a temas que estaban resueltos hacía mucho tiempo, que los había trabajado en terapia, pero sin embargo alguna resonancia tenían en la fascia profunda en donde circula la vida, ¿no? Es así que mi cadera ha ido mejorando ampliamente. Pero en la última sesión, que es la que esto ha sido todo el contexto a cuento de la última sesión, me apareció algo muy interesante para compartirte. ¿Por qué? Porque más allá de las historias que uno alberga en el cuerpo o en la psique o en el alma, hay un proceso aún más profundo de interpretación de esa historia y de lo que me está pasando. Estaba en mi sesión con mi terapeuta y él toca el abdomen y la fascia en la zona de la panza, el hígado y toda esa zona del psoas delantero y me pregunta qué palabra siento ahí. Y yo le digo decepción. Entonces él me contesta, para mí es expectativa. Y en ese momento yo le dije una frase surgida literalmente de las profundidades de mis vísceras, desde un entendimiento profundo, frase que te la voy a contar recién al final de este programa. Salí de esa sesión con una pequeñísima, casi por arte de magia, casi nada de molestia, solo era un resabio sordo que yo interpreté como parte de todo lo que se había movido. Con los días surgieron preguntas, inquietudes. ¿Qué es expectativa? ¿Qué es una decepción? ¿Y cómo podemos lidiar mejor con esto, que son sentimientos profundos de un ser humano y que siempre van a surgir cuando nos relacionamos? Expectativa, según el diccionario de la Real Academia Española, es la esperanza o la posibilidad de conseguir una cosa. No se trata de una simple ilusión, sino de un hecho probable con un fundamento, un hecho probable al futuro con un fundamento. La expectativa también se puede entender
como la aspiración que tenemos cada uno de nosotros a cumplir algún determinado propósito o algún objetivo. La amiga Wikipedia dice sobre la expectativa que en caso de incertidumbre, la expectativa es el supuesto más probable que se considera que puede suceder eventualmente, lo más probable, lo más posible. Una expectativa, entonces, es una creencia que está centrada en el futuro, que aún no está siendo y puede ser o no realista. ¿Por qué? Justamente porque no está siendo. Al investigar, me puse a investigar un poco sobre este tema, me encontré con algunos que piensan, muchos autores, que las expectativas, lejos de ser un motor para el movimiento de la vida, o para alcanzar el objetivo y el éxito, como lo ve Wikipedia, era un lugar o un espacio fuente de estrés y de ansiedad inagotable, ¿no? Porque muchas veces las expectativas que tenemos nos alejan de la realidad y así nos encontramos de lleno con la frustración y, por supuesto, con el estrés. Pero por otro lado también es inevitable tener expectativas acerca de algo o de alguien. Cierta seguridad sobre nuestra vida o hacia el futuro nos está dando eso que sabemos que esperamos como un resultado, ¿no? Es más, tenemos a su vez expectativas hacia nosotros mismos en nuestras maneras de ser, cómo debemos comportarnos, qué tendremos que aspirar o no. Hay expectativas que son un elemento clave para la hora que nos vamos a relacionar con los demás, sobre la imagen que nosotros tenemos de los otros y de nosotros mismos. A través de estas expectativas nos vamos aferrando a cómo deberían ser las cosas o cómo sería lo esperable que ocurra y así vamos encerrándonos en una sola posibilidad. Ese es el problema. El problema es cerrarnos a una posibilidad única y probable y a una acción y única acción esperable. Para profundizar un poquito más, hay expectativas, decirte que hay expectativas que son culturales, aquellas que compartimos con nuestro grupo, con la sociedad. Y en estas expectativas tiene mucho que ver nuestros grupos de pertenencia, lo que está aceptado. Y si yo cambio algo de ahí, por supuesto que corro el riesgo a ser excluido. Por lo tanto, nos adherimos a ciertas expectativas sin darnos cuenta y nos adaptamos también a nuestro grupo de pertenencia. Hemos hablado muchas veces de las imágenes que nos limitan. Una expectativa se vuelve algo que nos bloquea cuando se vuelve una imagen que nos limita. A veces hacemos al otro a nuestra imagen, hacemos a las situaciones a nuestra imagen, nos relacionamos con imágenes que tengo de mí, imágenes que tengo del otro, imágenes de lo que espero y vamos perdiendo un contacto con la realidad de lo posible y de lo que realmente está siendo. Ese es el punto del tema de la expectativa como imagen que nos hemos creado y que está cargada de expectativas. En el caso de las que tengo conmigo misma, se llaman autoconceptos. Y esos autoconceptos son como grabaciones culturales que han quedado de las creencias de la familia, de nuestros padres, de nuestros amigos. Bueno, todo esto que se ha esperado también de nosotros y que influye inevitablemente, como así también lo que nosotros esperamos y exigimos de otros y de nosotros mismos. Vamos a definir ahora decepción. ¿Qué es la decepción? Bueno, en el diccionario dice que es un pesar causado por un desengaño. Escucha esto, un pesar causado por un desengaño, que es reconocer que algo como verdadero y después haber creído lo contrario de esa cosa. Es decir, yo creía que una cosa era una cosa y después me doy cuenta que es otra. También, citando a la amiga Wikipedia para ser congruente con la expectativa, me encuentro que cuando pongo decepción, Wikipedia aclara que no debe confundirse con el engaño, que la decepción es un desengaño. ¿Por qué? Porque es la acción o conjuntos de palabras de acción, que es un engaño.
Perdón, me vuelvo. ¿Qué es un engaño? Esto es importante. ¿Por qué desengaño? Porque es algo que ha partido de mí. Si fuese solo un engaño, es que la acción de otro o lo que otro había prometido o lo que otro había convenido conmigo no está. Es decir, alguien me hace creer algo que no es verdad y yo digo, estoy siendo engañado, ¿no? Pero la decepción es un pesar causado por un desengaño, es un sentimiento de insatisfacción que me surge cuando no se han cumplido mis expectativas sobre un deseo, sobre una cosa, sobre un hecho o una persona. Entonces, el tema de la decepción se forma de unir dos emociones primarias que son la sorpresa y la pena. Fíjate que en el caso de la expectativa no es una emoción, la expectativa es una creencia. En cambio, la decepción es una emoción de la sorpresa y la pena. Si la decepción perdura en el tiempo, puede haber una depresión, puede haber mucha frustración, es fuente realmente de un estrés psicológico. Entonces, la decepción es una emoción dolorosa que se despierta en nosotros al no cumplirse una expectativa que hemos construido generalmente en torno al comportamiento de otro, a una relación, a una situación o quizá en el comportamiento mío propio. De esta forma, una decepción siempre va a ocurrir tras esperar algo concreto y que he depositado en una ilusión en ello. Cuando eso no sucede, bueno, y me decepciono y me frustro. Y si no sucede de la manera que yo quiero, de la forma que esperaba, también va a haber decepción, tristeza, desilusión, sorpresa, pena. Entonces la decepción es un proceso interno y sucede cuando nosotros no nos estamos relacionando con las personas o los hechos como son.